videoclips y un sonido e imagen de excelencia en nuestro portal radiohai.com y en nuestras redes sociales. Radio High, la única radio que está de moda hace miles de años, siempre vanguardia. Sea parte del Facebook de Radio High. Únase a nosotros en facebook.com/Radio High. Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rucco Lequier. Muy buenas tardes. Alberto Rocorequier, que en este momento estamos haciendo el programa Reencuentro, un programa que estamos transmitiendo por nuestra casa, Radio High, ya como es habitual, hace muchos años, afortunadamente, que te invita a salir de esta reunión y este programa más ricos que cuando lo hemos iniciado. En el día de hoy te quiero comentar que en la ciudad de Buenos Aires el horario para prender velas de Shabbat, insisto, que este es el horario para la ciudad de Buenos Aires, está establecido a las 19:15 y el Shabbat termina mañana a las 20:15. Así que bueno, yo por supuesto, como siempre, te agradezco que estés compartiendo conmigo estos comentarios, estas enseñanzas y nos enriquecemos mutuamente. Muchísimas gracias por estar acompañándome. Aquí en la operación técnica, Rocío González, a quien por supuesto le agradezco toda su profesionalidad, y a vos, por supuesto, quizás estás manejando el coche, ya retornando a tu casa, o quizás estás ya directamente, viste, en ese silloncito que todos tenemos cómodo, para estar acompañándonos y para escucharnos, porque la verdad el encuentro es absolutamente importante. Bueno, vos sabés que yo siempre propongo que ya estamos de a poquitito, ya estamos preparados para comunicarnos, y también una manera de comunicarnos es hacer una especie de gimnasia del alma. Vamos a elongar el alma proponiéndote un tema musical que nos va predisponiendo para ya comenzar de lleno en Reencuentro. Muchísimas gracias por estar acompañándome y ya vamos al primer tema musical, y a partir del tema musical ya estamos desarrollando las enseñanzas del día de hoy. Y te quiero comentar que hoy es un programa muy rico porque vamos a ver apenas algunas pinceladas, porque el manantial de sabiduría de la Torá es prácticamente inagotable. Así que vamos a ver algunas pinceladas, pero esas pinceladas seguramente nos van a enseñar a caminar en este camino de la vida. Adelante con el tema musical. את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. עוד תלמד לתת, לגלות סודות בסתר, להתיר את צמח הקשר, כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע, פוסע בין הדקויות וממלא שעות פנויות, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת
תלמד לתת, אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים, לחיות עם כל השינויים, לרקום איתה סיפור חיים ולעבור ימים קשים במצוקות וריגושים, תמיד לדעת לוותר ואת הטעם לשמר, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, או תלמד לתת Bien, luego de este hermoso tema musical que está cantando Boaz Sharabi, que precisamente el tema se llama Latet, y en hebreo quiere decir dar, dar. Una palabra que apenas tiene 3 letras en español, pero la importancia y la potencia que tiene. Bueno, primero te quiero comentar un poquitito el resumen de la parashá que nos toca estudiar esta semana, y para ver a partir de esta parashá qué enseñanzas importantes nosotros podemos extraer para caminar en este camino de la vida. Como siempre digo, la Torá no es un libro de historia ni de geografía, es un árbol de vida para que nosotros sepamos cómo conducirnos en nuestra vida. Por supuesto, tenemos el libre albedrío para hacerlo o no. Bueno, el resumen de lo que está en la Torá dice que habla de, que se llama, en la parashá de esta semana se llama Vayera, que quiere decir me aparecí. Porque Dios se revela a sí mismo a Abraham 3 días después de la circuncisión del primer judío a la edad de 99 años. Esta fue la edad en la cual se circuncida Abraham. Pero Abraham se retira del encuentro y prepara una comida para 3 invitados que aparecen en la mitad del desierto con un calor totalmente sofocante. Y uno de estos 3 invitados en realidad son ángeles disfrazados de hombres que anuncian que en un año exactamente Sara, la esposa de Abraham, que era infértil, iba a dar a luz a un hijo. Y claro, Sara se ríe porque ella era infértil. Entonces, la Torá habla de que Abraham suplica también al Creador para que salve a la ciudad de Sodoma, por una ciudad que era un espanto en cuanto a los pecados que se cometían ahí. 2 de los 3 ángeles que llegan van a la ciudad perdida, donde ahí está el sobrino de Abraham, que se llamaba Lot. Y entonces les extiende su hospitalidad y los protege de las malvadas intenciones que tenía la multitud que vivía en Sodoma.
Entonces, estos dos huéspedes revelan que vinieron a destruir el lugar y para salvar también a Lot, que era el sobrino de Abraham, y para salvar a la familia de Lot. Claro, aquí habla la Torá que la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal porque transgrede un mandato que cuando el creador y le dicen que no mire para atrás, porque no querían los ángeles querían que la esposa de Lot mire la destrucción que iba a provocar el creador sobre esta ciudad de Sodoma. Pero claro, ella no obedece la indicación, mira para atrás y se convierte en una estatua de sal. Entonces, dice la Torá que mientras se refugian en una caverna, las dos hijas de Lot, creyendo que ellas y su padre eran los únicos vivos en todo el mundo, emborrachan a su padre, se acuestan con él y quedan embarazadas. Y los dos hijos que nacen de este incidente son los padres de las naciones de Amón y Moab. Bueno, luego la Torá dice que Abraham se muda a Gerar, donde el rey filisteo Abimelech toma a Sara, que es presentada como la hermana de Abraham, a su palacio. Y en un sueño, el creador advierte a Abimelech que morirá a menos que devuelva la mujer a su marido. Entonces Abraham explica que él temía ser asesinado porque Sara era muy hermosa. Entonces Dios recuerda su promesa a Sara y le da junto con Abraham un hijo. Y al hijo que tiene Abraham con Sara se le coloca el nombre de Yitzhak, que quiere decir se reirá. Yitzhak es circuncidado a los 8 días, ya cuando, y Abraham ya está muy avanzado en edad, y Sara tiene 90 en el momento del nacimiento. Hogar, ahí habla que, bueno, una mujer que convivía con Abraham, la verdad que tiene el primogénito, Abraham lo tiene con Agar, y de esta unión nace Ismael. Entonces, la Torá habla que Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham y deambulan por el desierto. Pero claro, el creador oye el llanto agonizante del muchacho, se refiere a Ismael, y le salva la vida mostrándole a su madre un pozo de agua. Entonces, Abimelech hace un pacto con Abraham en Beersheba, y donde Abraham le entrega 7 ovejas como símbolo del pacto. Entonces, acá habla la Torá que Dios prueba la devoción de Abraham, mandándole a sacrificar a su hijo Yitzhak en el monte Moría, que es el monte donde está el templo en Jerusalén. Y acá para allá habla que Yitzhak es atado y colocado en el altar, y Abraham levanta un cuchillo para degollar a su hijo, pero una voz del cielo lo llama a detenerse. Entonces un carnero que está atrapado entre los arbustos por sus cuernos es ofrecido en lugar de Yitzhak. Y aquí también la Torá habla que Abraham recibe la noticia del nacimiento de una hija a su sobrino Betuel. Esto es un poquitito algunos comentarios, quiero tratar de quizás enriquecerlos un poquitito, enriquecerlo un poco más. También en la parashá dice que Dios se revela también a Moshe utilizando 4 expresiones de redención y se habla de que hablan con el faraón repetidas veces para demandarle al faraón que deje salir al pueblo. Bueno, estos son algunos aspectos que yo quería comentarte, pero acá tenemos, claro, por supuesto, tenemos para cortar muchísima situación. En principio, claro, que el creador de la instrucción es Abraham, por ejemplo. También hay instrucciones que, por ejemplo, que tiene Moshe, que se dirige al faraón, en la cual le pide que, por supuesto, que deje salir al pueblo y que lo presione el creador al faraón para que deje salir al pueblo judío. Entonces, acá entonces hablamos de la voluntad y la decisión de cada persona, porque frente a un pedido hay alguien que lo recibe y puede obedecerlo o no, escucharlo o no. Y ahí precisamente en la parashá se habla que Dios endurece el corazón del faraón. Y dice, le dice Dios a Moshe, multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y así lo vemos, por ejemplo, cuando se habla de la 6ª plaga, que era la sarna, la 8ª, que son las langostas, y la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Y en cada uno de estos casos, el endurecimiento es atribuido a Dios. Entonces acá hay un problema,
que las personas que estudian un poquitito este tema dicen, si Dios fue el causante, porque Dios endurece el corazón del faraón, si Dios es el causante, entonces el faraón, que era prácticamente un ser pasivo, ¿cuál fue su pecado? Si él no pudo elegir, si él no tuvo oportunidad de elegir, no le cabe responsabilidad ni culpa, ninguna. Entonces, los estudiosos tienen varios tipos de respuestas, Te voy a delinear algunas de las más salientes, por lo menos. Una es que la pérdida de la libre elección en las segundas 5 plagas fue el castigo que tuvo el faraón por su obstinación en las primeras 5. Porque de las 10 plagas, en las primeras 5 el faraón pudo haber decidido, pero como él decidió lo inadecuado, no deja salir al pueblo, ahí es que el creador endurece el corazón. Entonces, se utiliza una palabra que Hazak quiere, en realidad quiere decir no solamente endurecer, sino quiere decir fortalecer. Entonces, según interpretación, algunos que dicen Dios en realidad no le estaba quitando la libertad de elección, sino por lo contrario, lo estaba preservando, porque iban a sobrevenir a Egipto problemas muchísimo más importantes si él no escuchaba la voz del Creador a través de Moshe. Entonces, hay otra explicación. Dice que Dios está asociado a toda acción humana. Entonces, pero solemos atribuirle un evento a Dios solamente cuando el hecho nos resulte inexplicable a nosotros en los términos humanos. Claro que el faraón actuó libremente en todo momento, pero en las últimas 5 plagas de las 10, su comportamiento fue tan extraño que algunos se lo atribuyen a Dios. Entonces, los estudiosos fueron reacios a veces a tomar el texto literalmente, porque la libre voluntad es uno de los valores fundamentales que tiene el judaísmo. No sé que Maimónides lo explica de esta forma, y dice, si los seres humanos no tuviéramos libertad de elección, no tendrían sentido los preceptos, no tendrían sentido las prohibiciones, ya que estaríamos actuando como si fuéramos robots, como si fuéramos predestinados, independientemente de lo que dice la ley. Entonces tampoco habría justicia, no habría recompensa, el castigo no tendría sentido, porque ya no habría ni justos ni transgresores, porque en realidad somos todos esclavos si es que hubiera un predeterminismo. Pero claro que esta problemática se vuelve muy vigente actualmente, porque hay un montón de desafíos que en estos tiempos que están acumulados acerca de la libertad humana. Por ejemplo, algunos pensadores que no tienen que ver con el judaísmo, por ejemplo, Marx, que hace el famoso tratado Das Kapital, Marx afirmó que la historia la configuran únicamente las fuerzas de la economía. Freud, por ejemplo, dice que los seres humanos somos debido a esta pulsión inconsciente que los seres humanos tenemos. Hay otros, que son los neodarwinianos, que dicen que por más que los seres humanos racionalicemos nuestro comportamiento, hacemos lo que hacemos porque la manera en que otros se comportaron de esta forma en el pasado para con nosotros está sobreviviendo a nuestros propios genes y para las generaciones futuras. Entonces, hay otros científicos que dicen que a través de los estudios que se hicieron, en algunos casos dicen nuestro cerebro registra una decisión hasta 7 segundos antes de tomar conciencia de ella. Pero la verdad, tenemos que decir, si verdaderamente carecemos de libre voluntad, toda nuestra concepción de lo que es el ser humano no significa nada, porque habría una contradicción. Claro, por un lado están los seculares, que creen que no hay nada que deba limitar nuestra libertad de elegir cualquier cosa que queramos hacer o ser con nuestra vida, con la única condición de no dañar a los demás. Entonces, estas personas, estos seculares, algunos de ellos piensan que el valor supremo que hay en la vida es la elección autónoma. Pero por otro lado, los seculares, otros seculares dicen que la libertad no existe. Entonces, fíjate vos el problema, ¿existe o no existe la libertad? ¿Existe o no existe? La verdad es que cuanto más nos adentramos, parece ser que más problemático es el problema. Pero la verdad, tenemos que decir que hay explicaciones científicas que para algunos nos pueden servir.
Pero la verdad es que la libertad, porque si nosotros tenemos libertad para elegir, estamos hablando de un término que es libertad. Y la libertad no se adquiere en un segundo. La libertad es un trabajo. La libertad es una construcción, porque tenemos que trabajar para tener libertad. Elegir cualquier cosa no nos constituye un ser básicamente libre, porque si estamos decidiendo en base a preconceptos o a prejuicios lo que nosotros llamamos libertad, también en realidad es una fantasía. La libertad es un trabajo que tenemos que adquirirla y para adquirirla tenemos que trabajarla. Y la adquirimos por etapas. La libertad no se adquiere en un segundo. Y así como la logramos en etapas, también la podemos perder como la perdió el faraón y como la pierden otras personas. Porque sabes que hay un libro de política muy famoso de ese famoso pensador francés Jean-Jacques Rousseau, que cuando él escribe el libro El contrato social, dice que el hombre le hace libre y en todo lugar en que está se encuentra encadenado. Eso lo dice Rousseau, ¿no? En realidad, la verdad yo digo que es cierto totalmente lo contrario. Nuestro carácter primario posiblemente puede estar parcialmente determinado por un ADN, llamarle la herencia genética de nuestros padres y los padres de los padres. También puede estar influenciada por parte nuestra, por lo que hemos recibido en nuestro hogar, por la educación, por los amigos que hemos tenido, por la cultura que nos rodea. En realidad, no nacemos libres. Tenemos que trabajar duramente para lograr la libertad. Y claro, para este trabajo, esto requiere un camino, esto requiere rituales, requiere una distancia calibrada de la cultura que nos rodea a nosotros, porque si no, la cultura que nos rodea a nosotros, al inundarlos a nosotros, nos está prácticamente convirtiendo a los seres humanos también en esclavos de la cultura, a la cual nosotros luego decimos que nosotros somos libres para decidir. También podemos estar arrastrados, como te dije, por las costumbres sociales, que en un momento pueden parecer incluso, diría yo, liberadoras, pero que si uno las mira de otra manera pueden parecer y son destructivas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hace falta una disciplina mental que nos haga detener y nos haga preguntarnos, ¿debo hacer esto? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué normas de conducta yo tengo que implementar? Entonces tengo que internalizar mi propia identidad para que me pueda preguntarme, ¿es esto lo que yo soy y lo que me representa? Fíjate qué pregunta, antes de decidir algo, preguntarnos, ¿es esto lo que yo soy? ¿Es esto lo que me representa? Entonces no es casual que todos los elementos están jugándose en este momento para controlar impulsos, para controlar el ego a veces, para controlar el poder. Entonces sabemos que el cerebro tiene una plasticidad muy grande y tenemos que tratar de sobreponernos a veces a estos prejuicios a los cuales nosotros muchas veces equivocadamente le llamamos libertad. Entonces la libertad finalmente no es un don, la libertad finalmente es un logro, porque incluso hasta el faraón, el personaje que tenía mayor poder en la era antigua, la pudo perder. Y aún, incluso, una nación de esclavos, con la ayuda del Creador, pudo lograr la libertad. En pocas palabras, nunca hay que tomar la libertad como un bien dado. Requiere muchísimos pequeños actos diarios de autocontrol, que es de lo que trata precisamente la ley judía, que es la halajá. En pocas palabras, la libertad es como un músculo. Necesita ser ejercitado para que no se atrofie. Hay que usarlo o perderlo. Y esta es una idea que cambia la vida. Vamos a un tema musical.
הבית הקטן, שושנים רחוק לבן, ושובך הלבן היונה. ואני חולם עכשיו על כנפיים של זהב, איך בשמיים עף ורק אלייך שב. תני לי יד מחבקת וטובה, תני לי יד מחזקת ושלווה, תני לי יד וחכי לי אהובה, כשאני כאן לבד, תני לי יד. שם בצל אלון כבד, חי לו זיכרון עובד, והייתי כל העת כמו תמונה, ואני חולם עליו בסופה ובשרה, איני יכול עוד בלעדיו, רוצה אותך עכשיו. תני לי יד מחבקת וטובה, תני לי יד מחזקת ושלווה, תני לי יד וחכי אהובה, כשאני כאן לבד, תני לי יד. Bien, continuamos reencuentro agradeciéndote una vez más por estar compartiendo conmigo aquí este programa. Bueno, estamos claros, charlando. Vos fíjate que yo tengo la idea y por eso trato siempre de entender y tratar de transmitir que cuando leemos la Torá, siempre relacionarla con qué aspecto de nuestra vida esto está relacionado. ¿Qué puedo yo aprender de estas enseñanzas? Seguramente que sí. Mi maestro de Torah siempre me dice, si no puedes aplicar en la vida diaria y práctica algo que estudiaste en la Torah, es que todavía esta parte no la entendiste. Y eso me parece maravilloso. Por eso en hebreo se dice que la Torah es un Etz Haim, es un árbol de vida, es un árbol de vida. Así que me pareció y me parece muy importante charlar estas cosas con vos. Y bueno, ahora vamos a ver un poquitito, voy a plantear otro desafío, ¿no es así? Viste que en la pareja de esta semana se habla de la expulsión de Ismael, que era el primogénito que tenía Abraham con Agar, y las ligaduras de Yitzhak. Claro, estas son historias difíciles de comprender, porque las dificultades que presenta son a veces difíciles de aceptar cuando uno los analiza de cierta manera. Vamos a ver. La verdad que Abraham fue elegido para instruir a sus hijos y a su familia a seguir la senda del Creador y para que él haga lo que sea recto y que sea justo. Él fue elegido como padre. Por eso las primeras dos letras de Abraham, que es Av, ¿qué quiere decir Av en hebreo? Padre. Entonces un padre poderoso. Y cuando la Torá lo llama Abraham, se habla de padre de multitud de naciones o de muchas naciones. Pero la verdad que Abraham fue elegido como rol de padre. Entonces, si esto fuera así, y fue así, ¿cómo se puede entender que él eche a su hijo Ismael y lo envía al desierto juntamente con su madre Agar, donde casi muere? Entonces uno se puede preguntar, con todo derecho, preguntarse, ¿puede ser considerado esto un padre ejemplar? ¿Puede ser un modelo para las futuras generaciones? Cuando él mismo estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Qué preguntan, no? Bueno, estas no son preguntas sobre Abraham.
son preguntas que se refieren a la voluntad del Creador, porque no fue Abraham el que quiso expulsar a Ismael. Al contrario, esto lo angustió intensamente. Y eso está también escrito en la Torá, porque Ismael era su hijo. Fue el Creador el que le dijo que escuche a Sara y que eche al niño. Vamos a ver con respecto al tema de Isaac. Tampoco fue Abraham el que quiso sacrificar a Isaac. Fue el Creador el que le ordenó que lo hiciera. Citando a Isaac como, y así lo dice el Creador, citando a Isaac como tu hijo, tu único hijo al que más quieres. Entonces, es obvio que Abraham estaba actuando en contra de sus propias emociones, incluso en contra de su propio instinto paterno. Entonces, ¿qué nos dice la Torá acerca de la naturaleza de la paternidad? Entonces, claro, si uno analiza estos eventos sin profundizarlos, parece ser que es muy complejo y es un mensaje que algunos pueden considerar que no es positivo. Pero hay un problema todavía, que el problema surge por las palabras que el Creador dirige a Abraham cuando lo convoca para atar a su hijo Isaac, y dice, toma tu hijo, dice, tu único hijo, al que amas, y ve a la región de Moriah. Sacrifícalo allí como una ofrenda de fuego en la montaña que yo te indicaré, así le dice el Creador. Entonces, y estas palabras, ve, está relacionado con la palabra lej, ¿te acordás la para allá de lej, lejá? Cuando dice, sal de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre. Y estos son los lugares. Entonces Abraham debía abandonar a su padre. Entonces, dando la impresión que también le estaba faltando a los deberes como un hijo. Entonces, como padre de sus hijos o como hijo de su padre, Abraham le fue ordenado actuar de una manera opuesta a lo que se supone que debiéramos hacer. Nadie cuando se va de la casa de los padres, por su propia, digamos, cuando es obligado, ni nadie va a tratar de sacrificar a un hijo. Entonces, pero acá entonces hay un misterio que tenemos que decodificar. Entonces, hay una limitación para comprender estos eventos, porque hay un abismo que a veces puede no ser cerrado. Abraham es un pionero de una nueva clase de fe y de una nueva forma de vida, porque él estaba estableciendo un tipo de relación entre las generaciones. Absolutamente. En la antigüedad, por ejemplo, en los tiempos de Grecia y Roma, el fundamento de la sociedad no era el individuo, el fundamento de la sociedad era la familia. Los rituales religiosos en la antigüedad se practicaban alrededor del fuego del hogar familiar. Y el padre ofrecía sacrificios en esas antigüedades, libaciones, etc. Entonces las mujeres y los chicos no tenían ni siquiera derecho ni personalidad legal independiente. Eran una propiedad del jefe de la familia que podían ser incluso ultimados a su propia voluntad. Pero la Torá constituye un quiebre rotundo de esta mentalidad. Y hay una antropóloga famosa, que se llama Mary Douglas, que dice que la Torá fue la única tradición en todo el mundo antiguo que no proponía sacrificios para los ancestros fallecidos, prohibiendo de hecho el intento de comunicación con sus espíritus. Entonces, el monoteísmo era más que la simple creencia en un solo Dios, porque cada uno fue creado a su imagen y porque cada persona podía establecer una relación directa con el Creador. Entonces el individuo, de esta manera, adquiere una importancia, no solamente los padres, sino también las madres, también los hijos. Ya no era una sola unidad, un solo control, con una sola voluntad que era la del jefe de la familia. Estaban por convertirse en personas que tenían derecho propio, y tienen derecho propio, con una identidad propia, con una entidad particular. Entonces estos cambios, claro que no se producen de un día para el otro, y tampoco sin ningún tipo de dolor. Y esto es lo que ocurre en el relato de Abraham. Al comienzo de la misión, se le dice a Abraham que se separe de su padre. Y al final le dice que se separe pero ahora de sus hijos. Se refería a Ismael y a Isaac. Estos episodios, claro, son penosos y representan dolores de crecimiento de una nueva forma de pensar sobre la humanidad. O sea, primero separar, luego conectar. Esta parece ser la manera judía. Así como creó
Dios del universo, primero separa los dominios, día y noche, aguas superiores de aguas inferiores, separa tierra del mar. Y una vez que separa, luego conecta, que sean complementados. Y así es como los seres humanos creamos nosotros las relaciones personales. Separamos y luego dejamos espacio para el otro. Entonces los padres no deberían tratar de controlar a los hijos. Los integrantes de una pareja no deben intentar controlar uno al otro. Hay que entender que hay y debe haber una cuidadosa calibración de la distancia que tiene que regir entre nosotros los seres humanos, y que cuando hay una distancia, esta distancia permite hacer el lugar para que el otro pueda crecer. A veces hay que dejar ir. Esta es una paradoja, ¿no? A veces de la paternidad, los padres tienen que dejar ir. Vos tenés un hijo, lo cuidás, lo alimentás, pero luego en un momento experimentás el dolor un poco de la partida. Pero lo haces con una sonrisa, lo haces con un abrazo, porque el deseo de proteger y amar no debe nunca transformarse en una tiranía de la sobreprotección. Te repito, el deseo de amar y de proteger no debe transformarse en una tiranía de la sobreprotección. Y entonces hay una separación que recrea simbólicamente a Abraham en la relación que tiene con su padre, cuando el creador le dice a Abraham que se vaya. Y también él, padre con respecto a sus hijos, cuando se tiene que separar. Entonces, Dios, ¿qué pasa? Le está enseñando este arte delicado de abrir un espacio sin el cual ninguna individualidad puede crecer. Entonces, esto es un poco lo que también, entre otras tantas cosas, el creador nos viene a enseñar en la Torá. Adelante, Rocío, con un tema musical. בנוף הבתים הישנים אשר היו צילי בימי ילדות חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים נוף הבתים כבר מתפורר וקירותיו נעלמים חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדות כבר נשברו הענפים קבצה זקנה פתאום אני הולך ואת איתי וכולם נעלמים קבצה זקנה פתאום איזה יום היום בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות
אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח, בגן העדן של ילדות, אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח, בגן העדן של ילדות, אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח, בגן העדן של ילדות, אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח, בגן העדן של ילדות, אשר היה שירו אתם ביחד איתי.
Así que, casi sin darnos cuenta, estamos hablando del tema de la libertad, que aparece en muchísimas partes a través de la Torá, porque nos hace tomar conciencia de cómo nosotros los seres humanos finalmente somos la suma de lo que hemos decidido. O también algunas personas viven conformándose. Así que, fíjate vos que cuando le dicen a Abraham que deje la tierra, el lugar donde nació, la casa de sus padres, son 3 factores. Que deje su cultura, que deje la comunidad, que deje el lugar donde nació, donde él fue un chico. Entonces, ser judío no es una tarea fácil, pero a veces olvidamos, también cuando el relato de la Torá habla de la esclavitud del pueblo, a veces olvidamos incluso terribles condiciones de esclavitud que sufrió el pueblo judío. Pero también estas condiciones de esclavitud fueron también sentidas por los mismos egipcios. Porque, por ejemplo, la pirámide de Giza se construyó más de 1000 años antes del Éxodo, incluso antes del nacimiento de Abraham. Pero ¿qué pasó? Esta construcción redujo a Egipto a una colonia de trabajo, de esclavos durante muchos años. Porque cuando la vida se convierte así en algo barato y las personas son vistos solamente como objetos, como un medio y no como un fin, cuando los peores excesos son perdonados, entre comillas, en el nombre de la tradición, y los gobernantes tienen poderes absolutos, entonces la conciencia se erosiona y la libertad se pierde. Y esto lo que la Torá nos quiere decir cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón. Pocas palabras. Esclavizando a otros, Faraón mismo se convirtió en esclavo. Se convirtió en un prisionero de los valores que él mismo había instaurado. La libertad, finalmente, en el sentido más profundo, la libertad de hacer lo justo y lo bueno, no se da gratis, no es automática, la adquirimos o la perdemos gradualmente. Porque finalmente los tiranos provocan su propia destrucción, mientras que las personas que tienen fuerza de voluntad y tienen esa entereza para ir en contra de lo que es aceptado normalmente, en contra del consenso, estas personas que tienen esa fuerza adquieren una libertad monumental. Y esto es lo que es el judaísmo. ¿Saben lo que es? El judaísmo finalmente es una invitación a la libertad. El judaísmo es una invitación a la libertad resistiendo los ídolos y las llamadas de las sirenas o cantos de sirenas de la época. Este es el camino de la libertad. Esfuerzo, trabajo, conciencia y saber que no es gratis y que no está dada. Debe ser construida y también se puede perder. Yo te agradezco enormemente la gentileza de haber acompañado este programa Reencuentro y nos volveremos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana aquí en Radio High, claro, la FM 96.3, tu casa, mi casa, como siempre digo, nuestra casa, para que cuando Reencuentro esté en el aire una vez más, podamos salir, Dios mediante, de este encuentro, de este programa, más ricos un poquitito que cuando lo hemos iniciado. Muchísimas gracias, Shabbat Shalom a todos ustedes y benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Gracias por estar conmigo. דברים קטנים, דברים פשוטים, וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשאר
תשובה עוד לא הספקת לעשות, ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך, יכולת לוותר אבל לך אסור, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר, למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica.